Estaba en mute. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Charlas con Juan. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Les voy a contar un poquito de la historia. El 26 de abril del 1986, el reactor número 4 de la planta de energía nuclear de Chernóbil, que estaba en la antigua Unión Soviética, durante unas pruebas que estaban haciendo de baja potencia, estas pruebas resultaron en una pérdida de control y provocaron una explosión y un incendio que demolió todo el edificio del reactor, liberando una cantidad de radiación a la atmósfera. Y en ese momento, como se ignoraron muchas de las medidas de protección que habían y de seguridad, el combustible de uranio en el reactor se sobrecalentó y se derritió a través de todas las barreras protectoras que habían. Entonces, con nuestros expertos de hoy, vamos a hablar del tema, vamos a revisar ese tema y cómo ese tema ha impactado el desarrollo de la nucleoelectricidad, entre muchas otras cosas que vamos a hablar hoy. Acompáñenme entonces a darle la bienvenida al profesor Diego Torres, quien es profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, y al doctor Humberto Valera Ramírez, que es médico nuclear y especialista en protección radiológica en la Universidad Javeriana. Bienvenidos, Diego y Humberto, a Charlas con Juan. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola, Bien, hola Juan, ¿qué ¿cómo van? tal? ¿Qué más, Diego? Bienvenidos. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Como en todas las charlas que empezamos, nos gusta un poquito empezar a hablar de ustedes, que nadie, para que nuestras audiencias los conozcan un poco, de dónde son, dónde nacieron, cómo llegaron a donde están. Empecemos por ti, Humberto, cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy de Bogotá. Mi padre era de Barranquilla, y es una unión entre Barranquilla y Tensa, que mi madre es de Tensa, de Boyacá. Okay. Pero yo nací aquí en Bogotá hace 55 años. Estudié medicina en la Universidad del Bosque. Luego me especialicé en medicina nuclear en la Universidad Javeriana, en el Instituto Nacional de Cancerología. Y de ahí en adelante, más o menos en el 2012, empecé a trabajar allá en el instituto. Ya llevo 20 años allá en el instituto. Y hago adicionalmente otros trabajos de medicina nuclear en la Clínica Palermo. Soy el coordinador del programa de medicina nuclear en la Fundación Universidad Sanitas. Tengo mis residentes. Sí. Y eso es lo que he hecho en la parte académica. Bueno, fui 3 meses a España a hacer algo de radioprotección. Hice PET también en México, en la universidad, en la UNAM, en el ciclotrón de la Ciudad de México. Y eso es lo que he hecho en esta corta vida. Y fuera de eso me enteré que conociste a mi papá, que era Además, que era un cirujano sí, de cáncer en Colombia hace muchos años y que estuvo una vez operando con él. Sí, señor. Qué bueno. Diego, cuéntanos de ti un poquito. Bueno, mi nombre es Diego Torres, yo soy físico de la Universidad Nacional de Colombia, hice un doctorado en física nuclear en la Universidad Nacional de Colombia, estuve trabajando una temporada como parte de mi doctorado en la Universidad de Lund, en Suecia, luego estuve en the University of the West of Scotland en Escocia, una tierra bellísima. Sí. Luego estuve en Rutgers University, New Jersey, Estados Unidos, y luego pues tuve la maravillosa oferta de venir a trabajar con la Universidad Nacional de Colombia. Ya llevo poco más de 7 años con la Universidad Nacional. Mi tema de trabajo es física nuclear, pero también trabajo en temas de emprendimiento e innovación muy fuertes. Es otro de los 2 temas, es el tema de la investigación básica junto con la investigación aplicada muy fuerte. Y he tenido durante mi tiempo aquí en Colombia la gran oportunidad de participar en procesos fantásticos, dentro de ellos la Misión Internacional de Sabios, fui secretario técnico,
Pero de todo, además de dictar clases, en este momento me encuentro en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estuve corriendo para encontrar un salón donde poder hablar. Los profesores siempre vivimos corriendo de una u otra manera. Pero la difusión científica y la divulgación me encanta. Me parece que es algo que estábamos hablando en el encuentro previo. Es muy importante, está pasando cada vez a más alto nivel, y es cierto, hay muchas fake news, pero también están pasando cosas muy buenas y muy interesantes como estos espacios, y agradezco, Juan, y a todo tu equipo de apoyo, a Rosita, por la invitación. Es fabuloso tenerlos acá los dos. Entremos en materia, entremos en tema porque no tenemos mucho tiempo y este tema es fabuloso. Empecemos por ti, Diego. Cuéntanos, danos un poquito, un breve recuento de este accidente. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, sin precisar la fecha, pero creo que uno de los recuerdos más impactantes de precisamente cuando estaba terminando mi niñez y comenzando mi adolescencia fue el accidente de Chernobyl. Como que todo el mundo de la noche a la mañana, perdónenme la expresión, perdimos la virginidad nuclear de un momento a otro y nos dimos cuenta que eso de la Guerra Fría podía traer consecuencias graves. Uno de los reactores, durante una prueba que está realizando en uno de los reactores nucleares de Chernobyl, que en este momento es Ucrania, pero en ese momento era la gran Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, explotó debido a una prueba en la cual querían probar efectivamente la capacidad del reactor de poder mantener la potencia de autoalimentarse aún cuando apagaban. No se dieron cuenta los técnicos que eso iba a aumentar la temperatura. El accidente ocurrió muy en la madrugada, entre 1 y 3 de la madrugada. Se produce una elevada, la temperatura se elevó muy, muy rápidamente, lo que hizo que el agua se expandiera, se convirtiera en vapor, la temperatura aumentara tan fuertemente en tan poco tiempo que se disociaron las moléculas de agua, que es oxígeno e hidrógeno. Se acumula hidrógeno, se acumula oxígeno, hay calor, el hidrógeno es uno de los explosivos más potentes que hay y se produce una explosión. La explosión no es una explosión nuclear, los reactores nucleares están diseñados para que ese tipo de explosiones no ocurran, pero este reactor nuclear, desafortunadamente, todo lo que podía salir mal salió mal. No tenían las coberturas que tenía Fukushima Daiichi, a pesar de que algo similar ocurrió en Fukushima Daiichi. La acumulación de hidrógeno y el calor y el oxígeno hacen que haya una gran explosión. La explosión del reactor nuclear es enorme, se envían partículas a muchos sitios y el resultado final es que ese material reactivo sale al aire. La ciudad de Pripyat, muy cercana, que alojaba a los trabajadores, que se evacuaba. La zona no hubo intervención adecuada, Rusia ocultó lo que estaba pasando. Y lo que terminó sucediendo fue que el accidente nos dimos cuenta porque Suecia detecta una gran cantidad de radiación en el aire por encima de lo normal. Un gran esfuerzo de los suecos, hay que reconocérselo. Y finalmente presionan a Rusia y dicen, señores, eso es de ustedes. Y efectivamente descubrimos que había pasado casi que varios días después del accidente. Insisto, no fue en propiedad una explosión nuclear, pero sí fue producida por la gran cantidad de calor que produjo en su momento de manera descontrolada el reactor nuclear de Chernobyl. Humberto, ¿cuáles fueron las principales consecuencias cuando pasa esto? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias desde el punto de vista de las personas, de la salud, cuando pasa este accidente que nos cuenta Diego? Bueno, principalmente pues al explotar el reactor saca al aire muchos radioisótopos que están dentro del, que no es uranio 235, sino otros que son desechos de ese calor que se está produciendo, de que el uranio se esté descomponiendo, entonces como yodo 131, como cesio 134, cesio 137, y ese yodo se expande en el aire y va obviamente a la ciudad de Pripyat y a todas las zonas que están ahí, igual que los cesios que les acabo de decir. Eso en las personas, el yodo 131, radioactivo obviamente porque 131 penetra a través de inhalación al ser humano y va principalmente a la tiroides. Ahí puede producir pues si es poquito pues puede producir hipotiroidismo, pero si es a grandes cantidades como pasó ahí podría producir cáncer de tiroides. No se ha demostrado totalmente que suceda eso, pero sí obviamente hubo una inhalación de toda la gente que estaba alrededor de la central, sobre todo los habitantes de Pripyat, y el cesio 134 y 137 no se absorbe, pero cae en el piso y se empieza a absorber
y las plantas absorben eso y entonces si la vaca se come la hierba, entonces va lo ingiere y en la leche entonces va a salir cesio Pero entonces 137. Entonces, no era por la piel, pero entonces no fue por la piel, sino por la no, inhalación. bueno, mucha radiación, claro, fue por la piel, porque hubo mucha cantidad de radiación. Entonces, las beta y las gamma de muchos radioisótopos penetraron en la fase aguda, o sea, en los primeros días, penetraron la piel y produjeron el síndrome de radiación aguda, que es lo que se llama, que en ese momento era el prodromos del síndrome de radiación aguda. Y eso es lo que produce entonces el vómito, porque altera las células intestinales y gástricas, altera probablemente también las células neuronales en el cerebro, aunque eso es más tardío, produce quemaduras, porque eso la gamma es muy importante y la beta también es muy importante y penetra y daña el tejido epidérmico. Entonces, eso, además de eso, el yodo 131 y todo lo demás es tardíamente, es de mucho tiempo. O sea, que la Lo gente no agudo se es daba cuenta, síndrome. no se dieron cuenta inmediatamente, sino que era a través de un tiempo que Exactamente. Yo, empezaban yo a... le te voy a leer un pedacito que tiene Ujú. Sveltlana Alexievich, que es la que escribió Voces de Chernobyl y que ganó el premio Nobel de 2015. Dice lo siguiente, que es muy importante para que tengamos no estaba preparado como especie biológica al hombre, pues no le funcionaba toda su instrumental natural. Los sensores diseñados para ver, oír, palpar, los sentidos ya no servían para nada. Los ojos, los oídos y los dedos ya no servían, no podían servir, por cuanto que la radiación no se ve y no tiene ni olor ni sonido, es incorpórea. Entonces ahí empieza todo, porque nadie sabe qué pasó. Ven un incendio a una distancia X, 20, 30 kilómetros, y las autoridades soviéticas no sabían tampoco qué pasaba, porque ellos no pensaron que fuera a producir eso. Ellos creían que ese reactor nuclear o todas sus reactores nucleares no les iba a pasar nada y por eso no tenían la metodología para las emergencias radioactivas. Entonces, no supieron nunca qué había pasado hasta tiempo después, por eso no sacaron a los habitantes de Pripyat, sino mucho tiempo después, 3, 4 días después, siendo que ellos ya habían absorbido mucha radiación y todos los que vieron eso, se murieron al tiempo, 5 meses, en algunos meses, algunas semanas se murieron por la radiación aguda. Qué susto. Diego, ¿es este el que es considerado el accidente de mayor magnitud? ¿Sí es? ¿Y cómo se hace esa clasificación de si es o no el de mayor magnitud? Bueno, vayámonos a los números que son bien interesantes, ¿no? De manera directa está comprobado que Chernobyl produjo de manera directa, con toda certeza, sin lugar a dudas, 30 muertos. Okay. 30 muertos. O sea, ese es un número ya estudiado, serio, es verdadero. No hay manera de refutarlo, ya sabemos, comprobado fuera de toda duda. ¿Listo? Okay. En el año 2021, justo cuando estaba comenzando la pandemia y no se le puso mucha atención, una serie de investigadores estudiaron las mutaciones genéticas producidas por la radiación después de 33 años del accidente. Encontraron que las mutaciones genéticas producidas en la población de los alrededores estaba al mismo nivel y por debajo de las mutaciones normales producidas aleatoriamente en los seres humanos. O sea que el asunto de la radiación, y es un estudio serio, aquí les puedo enviar el enlace cuando quieran, no se le dio mucha divulgación porque llegó la pandemia, pero es un estudio bien interesante, cogieron la población, un estudio enorme, grandísimo, muy fuerte, entonces, claro. Ahora, eso no excusa que sí fue un accidente muy grave, porque los accidentes con radiación les pasa exactamente lo mismo que con los accidentes de aviones. Cada día mueren miles de personas, bueno, no sé si miles, pero sí una cantidad enorme de personas en accidentes de tránsito. Claro. Cada día, pero nadie le pone atención. Pero cuando cae un avión, la cosa es fatal. Todo el mundo se entera, cayó un avión, porque el impacto es muy grande. ¿Por qué? Porque el impacto es enorme por la cantidad de energía liberada, por la tecnología que se tiene en cuenta, por los niveles de seguridad que se tienen, por la misma demonización. Hoy en día los reactores nucleares son increíblemente seguros. Si a mí me preguntas el peor accidente en la historia, muy seguramente se comparte entre Chernobyl y Fukushima Daiichi.
pero el impacto real, es decir, tal y como lo conocemos, no ha llegado a la escala que han tenido otros accidentes que buscan la producción de energía. En 1975, en la represa de Qinghai en China, se rompió la represa en China. La primera noche murieron 75.000 personas. Eso, o sea, nadie le dice a uno eso, ¿no? Aquí casi nos pasa lo mismo en Hidroituango. En Hidroituango, si la represa se hubiera roto. Estamos hablando de niveles de Armero, del mismo nivel de tragedia. Entonces, sí es algo a lo que hay que ponerle atención. No hay que disminuir, hay que tomárselo muy en serio. Los niveles de seguridad son altísimos. Pero la gran diferencia entre Chernobyl y Fukushima Daiichi es que el manejo fue muy diferente. Muy diferente. Sí. ¿Tú crees que el tema de que lo que leía Humberto, que me parece fabuloso lo que leíste, de este tema que es la invisibilidad de la amenaza, no la sientes, no la ves, eso crea un pánico entre los seres humanos, eso es muy diferente que se rompe una represa, sabes que viene el agua y el agua pues claro, se acabó. Lo otro es no saber. Claro, las grandes guerras en la historia han ocurrido por energía. El ser humano necesita energía vía alimentos, vía lo que ustedes quieran. Claro. ¿Cuál es el gran problema del tema? Es que cada vez que descubrimos una fuente de energía, pues los problemas son terribles. Pues antiguamente solo movíamos con el agua y la cosa no era grave si se desbordaba la represa. Bueno, una represa pequeña. Cuando llegamos al carbón y empezaron a ocurrir los grandes incendios en los grandes centros industriales, la cosa. Después descubrimos petróleo, ¿no? Entonces el petróleo, las capacidades de destrucción del petróleo eran enormes. Y luego escalamos pues a lo que ya sabemos, energía nuclear. Sí, es increíble, pero hay que ponerlo en contexto, ¿cierto? Y a lo que viene después, porque estamos buscando fusión nuclear, y la energía producida por fusión nuclear es 7.000 veces más grande que la de la energía nuclear. Claro, o sea, para allá vamos. Entonces, bueno, volviendo al accidente, en el momento del accidente, ahí se dice pues que se cometió el error de no suministrar yodo en los momentos tempranos, que no se suministró suficiente yodo como consecuencia. Eso trajo unas consecuencias graves. Humberto, cuéntanos eso fue verdad, ¿qué pasó en ese momento? Sí, ellos, no sé, en los primeros días no se administró protección. Me tengo que mover de acá porque me van a sacar del salón. Ya nos vemos. Tranquilo, seguimos aquí y vuelves. Vale. En los primeros días, como no sabían qué había pasado, obviamente no se administró yodo para bloquear la entrada del yodo 131, que como les había dicho anteriormente, sale como producto de la fusión de la fisión del uranio 235. Entonces, como no sabían qué pasaba, entonces no se dio yodo hasta que se dieron cuenta que sí estaba ya en un detector cerca a Bielorrusia. Vieron que había yodo 131 y entonces empezaron a decir, uy, sí, tenemos que bloquear. Eso se bloquea con yodo normal, yodo que no es radioactivo. Se puede con yoduro de potasio o con perclorato de potasio, son pastillas que se toman, una cada 6 horas, una cada 8 horas. El Instituto Nacional de Cancerología envió a Fukushima perclorato, yoduro de sodio, perdón, a Fukushima, y les ayudó mucho a bloquear la glándula tiroides para que no entrara el yodo 131 y no produjera ni hipotiroidismo ni el cáncer a largo plazo. Por eso sí, señor. ¿Pero en Fukushima se hizo diferente o no? El Fukushima, lo que pasa es que el Fukushima ya se sabía que había pasado en Chernobyl. Por ejemplo, Fukushima no tuvo mortalidad, porque se evacuó rápidamente a la población a varios kilómetros, 30, 40 kilómetros, se salieron todos los habitantes de Fukushima, entonces salieron, entonces no hubo mortalidad, no hubo efectos secundarios, pero y se bloqueó rápidamente a los habitantes con el yoduro de potasio, con yodo estable. Diego, ¿ibas a decir algo? No, sí, la observación que hace Humberto me parece muy pertinente. Efectivamente, el manejo de Fukushima fue totalmente diferente. Lo primero que hay que decir para el caso de Fukushima es que en Fukushima pasó todo lo que no debía pasar. En Fukushima, el sistema estaba, aquí viene una dejar, gracias, muy amable, que había dejado algo botado por allá, te agradezco mucho. Entonces, en Fukushima habían dicho,
los reactores tienen que construirse cerca a depósitos de agua para el sistema de enfriamiento, entonces lo habían construido al lado del mar. Dijeron, no, pues aquí las olas más grandes que vamos a tener por tsunami históricamente es una ola de 10 metros. Vamos a hacer un muro de 13 metros. Y llegó una ola de 15 metros. Sí. Que nunca había, o sea, nunca en la historia se había registrado. La segunda, ya sabemos que en Chernobyl el gran problema que tuvieron fue que apagaron la luz y el sistema de bombeo de agua dejó de funcionar. Pues nada, si se va la luz, yo tengo los generadores diésel que inmediatamente se prenden, empiezan a bombear agua para que el sistema no se sobrecaliente. ¿Dónde colocaron los sistemas de generadores diésel? Pues no, si tenemos que arreglarlos, tenemos que colocarlos en el primer piso, porque si alguno falla, pues alguien tiene que ir a arreglarlo. La hora llegó e inundó los generadores diésel. Sí. Se quedó sin electricidad. O sea, llega la ola, se queda sin electricidad, el reactor comienza a calentarse y en su proceso de calentamiento, él se apaga automáticamente, que hizo lo que tenía que hacer. Llegaron los generadores diésel, empezaron a actuar, bombear agua para que no se calentara el sistema, se apagan por la ola, claro. Se calienta el sistema y se repite exactamente el mismo efecto de Chernobyl. De hecho, el gran problema de Fukushima, de dicha diferencia de Chernobyl, es que en Chernobyl estalló uno. En Fukushima fueron los 4, porque uno detrás de otro estalló. Pero el manejo posterior que le dio Japón, sí hay que decirlo, fue increíble. Evacuación de la población inmediatamente. Cogieron toda 30 centímetros, a 30 kilómetros a la redonda, 30 centímetros, una copa de 30 centímetros de la tierra, y la colocaron en residuos para que los desechos radiactivos quedaran totalmente alejados y la tierra empezara a poder producirse. O sea, no quedara contaminada, que es lo que pasó en Chernobyl. Nunca recogieron esa tierra. Entonces la tierra se va acumulando, va bajando la reactividad y ya se te hace imposible sacarla. No, los japoneses la sacaron de una. Y tenían los estudios de hacia dónde iba el viento, tenían los estudios de hacia dónde iba el yodo, llamaron a las agencias, lo que dice el doctor Humberto, llamaron a todo mundo, bueno hermano, mándenos sus depósitos de yodo y todo lo que tengan, porque aquí vamos a utilizar todo. Y allá llegaron los depósitos. Pero entonces, o sea, sí hubo unos cambios de tecnología, sí hubo unas adaptaciones después de Chernobyl, ¿cierto? Sí hubieron las cosas, pero cuando llega a Fukushima, no, oye, habían unas lecciones aprendidas, pero pues no les funcionaron muy bien porque cometieron unos errores importantes. Sí, pero claro, pero pasa lo que pasa con los aviones. Los aviones, cuando tú vas a un avión y tú miras todo lo que hay en un panel de control, cada una de esas cositas que hay en el panel de control es un accidente con algo que no fue posible prever. Sí, entonces, o sea, la medida del viento, la dirección de la brújula secundaria, la velocidad de caída y de subida. Esto fue, a pesar, los estándares de la industria nuclear son increíbles, son inclusive más altos que los estándares de la industria aeronáutica, son increíblemente altos. Eso no significa que no se te vaya a quemar de vez en cuando. Tú puedes tener un extintor en tu cocina, no significa que no se te vaya a explotar la olla a presión. Eso pasa. Desde el punto de vista médico, Humberto, ¿hubieron cosas que han debido hacer que no hicieron en Chernobyl? O sea, ¿qué más podían hacer en ese momento? Sin esa lección aprendida, pues porque en Fukushima es diferente, pero en ese momento, ¿qué más han debido hacer? Bueno, en ese momento deberían hacer la zona de exclusión rápidamente, o sea, 30 kilómetros a la redonda. No podía haber ningún habitante, que eso se demoraron como 4 días en hacer la evacuación. Dar el perclorato o el yodo estable, que no se hizo. Los bomberos llegaron inmediatamente y no sabían a qué se estaban enfrentando, porque no sabían qué pasaba. Entonces, obviamente, todos los bomberos que fueron se murieron, que son los 30 defunciones que tuvieron en los primeros días y semanas. Entonces, no había protección contra esa radiación que estaba produciendo, porque cogían el grafito, porque como eso estaba rodeado de grafito, entonces ese grafito salió volando por los aires y los bomberos lo cogían para saber qué era eso. Obviamente se quemaron las manos y obviamente el síndrome de radiación aguda se presentó en todos esos bomberos que estuvieron allí. Y como no sabían qué había pasado, entonces pues era muy difícil prevenir eso. Es muy importante saber que
que estos reactores se llamaban, para que sepas, se llamaban Vladimir Ilich Lenin. Todo lo que era superior que tenía todo, le ponían Lenin porque Lenin era pues su ídolo, entre comillas, su dios. Entonces ellos sabían que no iba a pasar nada en Chernobyl, pero sucedió esto que pasó porque hicieron algo mal, no sabían tampoco qué pasaba cuando bajaban la potencia a lo mínimo, no sabían qué pasaba. Y lo habían hecho creo que 3 veces antes y no les había sucedido, no habían podido hacerlo hasta que preciso les pasó lo que les pasó esa madrugada del 26. Uno viviendo ahí, pues primero se presenta uno se pregunta si es posible uno protegerse de un accidente si uno está cerca y además se genera esa disyuntiva de la respuesta, ¿cierto? Cómo atender una emergencia de estas cuando está pasando que se pueden atacar los primeros respondedores. Si es posible protegerse de una situación de esas, ¿y cómo hacen los primeros respondedores para...? Bueno, sí es difícil porque, por ejemplo, el yodo 131 tiene una radiación gamma importante de 606 kiloelectronvoltios, que es muy importante, que atraviesa el plomo delgado. Entonces, pues necesitaría una escafandra muy gruesa para que el yodo no penetrara. Además, el yodo, si penetra el poquito de plomo, se convierte en rayos X después de que pase el plomo. Entonces necesita un grosor importante, pues eso es imposible, tener algo contra el yodo. Ahí tocaría, sí toca extinguir obviamente el incendio porque no podía pararse, no podía dejarse que siguiera, pero no sabría decirte cuáles serían las inmediatas, cómo debería el bombero estar vestido para atacar ese incendio. Muy difícil tener esa no sé qué, Diego, cuéntanos, ¿tienes algo de eso? ¿Qué haría el bombero? ¿Qué tendría que hacer? Digamos, nosotros hoy día sabemos que existen 3 mecanismos para protegerse de la radiación, que es básicamente tiempo, distancia y blindaje. Sí. O reduzco el tiempo de exposición, o tengo un blindaje muy bueno, o me alejo, ¿no? Pero claro, hay momentos en los que si yo quiero intervenir en el fuego, yo tengo que ir allá, tengo que literalmente, lo que decía Humberto, es que pues había que recoger el material, porque es que eso estaba expuesto, había que hacer cosas. Había que apagar el incendio. En su momento lo que se hizo con lo que llamamos los biorobots, decidieron, no, tenemos que recoger el material. Exactamente. Tenemos que recoger el material, tenemos que coger y lanzarlo dentro del reactor y luego vamos a coger ese reactor y le vamos a echar un poco de concreto para tratar de sellar. No había robots en la época, trataron de tener unos robots y eso no les funcionó porque la radiación era tan alta que pasaba el mismo blindaje de los robots, dañaban los circuitos internos y eso no funcionaba. Ahí fue donde se dieron cuenta que en una guerra nuclear, eso de tener robots en una guerra nuclear no es tan bueno. Entonces usaron unos biorobots. ¿Quién eran los biorobots? Simplemente personas, soldados, así como le gusta a los rusos ahora que estamos en la guerra con Ucrania, los cogen a las malas, bueno, usted venga y se va a poner una protección de plomo, usted tiene 1 minuto, era como 1 minuto 30 segundos, ellos habían hecho los cálculos, una cosa, 90 segundos. Una cosa así, usted tiene que coger, echar, y tan pronto se acabe su tiempo, usted sale corriendo, le damos la bendición y damos, para felicitarlo, le damos la cruz Lenin, para que nunca se le olvide y la exponga ya. Pero en ese momento es muy difícil. Entonces, la radiación, sobre todo durante los primeros momentos, la cantidad de radiación es tan alta, realmente, que prácticamente las pocas cosas que se pueden hacer es evacuar, esperar a que pasen los primeros días, debes esperar una serie de días para que baje el nivel de radiación y poder intervenir. Ahí algún concepto que es el tiempo de vida. Los elementos radioactivos, ¿qué significa radioactivo? Que emiten energía. Emiten energía en forma de 3 partículas, alfas, betas y gamas. Duran cierto tiempo emitiendo en esas 3 partículas, ¿no? Y los que duran mucho tiempo, esos son los problemáticos. Hay unos que a los pocos días y a los pocos segundos desaparecen, pero hay algunos efectivamente que demoran miles de años, cientos de años. Esos son los que toca intervenir. Lo bueno es que esos se producen pocos. Entonces, casi que, desafortunadamente hay que decirlo, hay que ver el rancho arder, esperar a que pasen unos días y luego intervenir. Porque si entras de una, como dijo Humberto, no hay manera de protegerse. La radiación, ese fuego intenso y esa energía es tan grande que no hay manera que yo me proteja. Toca esperar a que él se baje. Y Humberto, esto sí generó unos cambios desde el punto de vista de seguridad
radiológica, de protección radiológica, de protección clínica? ¿Qué cambios surgieron después de este accidente en esto? No, pues mejoraron todas las alertas, los equipos de emergencia son muy buenos ahora y hacen todo lo que acabó de decir Diego. Saben cuándo intervenir, cuándo no intervenir. Ya hay mejores detectores, porque es que los detectores que tenían los soviéticos eran muy malos porque solo medían un rango pequeñito. Entonces ellos decían, no, eso está midiendo 5, 10, no. Lo que es que la aguja no le llegaba a más de 10. Entonces ellos decían, no, eso es fácil, eso no está pasando nada porque llegaba a 10. Entonces los detectores mejoraron ¿El mucho. detector se llamaba Lenin también? Sí. Entonces el detector mejoró mucho, ya hay 3 escalas en los Geiger, por ejemplo, ya uno puede medir mucho más es la detección de la radiación, entonces obviamente no se detecta alfa todavía, pero los beta y los gamma, eso, que son los más importantes, bueno, el alfa también, pero no penetra la piel el alfa, toca ingerirlo o inyectarlo, pero entonces el beta y el gamma, esos detectores ya los detectan muy fácilmente. Entonces sí cambió mucho la seguridad de una planta nuclear, un reactor nuclear. Sí. Diego, ¿por qué a pesar, bueno, estos dos accidentes que hemos hablado hoy, ¿no? Chernobyl y Fukushima, me imagino que esto creó una tendencia o empujó una tendencia mundial para apagar los reactores y si lo hizo, ¿por qué a pesar de estos accidentes sigue usándose la nucleoelectricidad? Tú tocaste un poquito el tema de la comparación de los aviones y eso, pero ¿qué fue lo Sí, que dijo? Bueno, no pero, importa esto, vamos para adelante. sí, bueno, hay como dos agendas, ¿no? La primera es que estamos hoy en día, y me parece que lo hizo muy bien la Misión Internacional de Sabios, identificando que el mundo que tenemos ahora es muy diferente al mundo de los 80. Es un mundo más Sofi y interconectado, Juli. es un mundo en el que queremos hacer más cosas, es un mundo donde la gente está más enterada, ¿no? Es un mundo donde el medio ambiente es importante. Ahora el ser humano está más preocupado por su entorno y eso del medio ambiente es Sí, importante. claro. Y también queremos nuevas formas de participación, ¿no? Esas 3 cosas se juntaron precisamente, estaba apenas comenzando en la década de los 90, cuando comienza el tema de lo nuclear y existe una demonización del tema. Y existen grupos que efectivamente lograron grandes recursos económicos haciendo lobby contra lo nuclear. De hecho, fueron Sí. muy exitosos en Alemania. En Alemania lograron, el Partido Verde logró liberar, perdóneme, voy a ser muy explícito, chantajeó a Angela Merkel y Angela Merkel siendo científica y sabiendo que Alemania necesitaba la electricidad, en lugar de hacer el compromiso de decir, no, nosotros no vamos a negociar la parte energética, prefirió sacrificar la parte energética para mantenerse en el poder. Dijo que iba a cerrar los reactores nucleares, lo cerró y el problema que generó en ese momento se llama, primero, Alemania depende directamente de Rusia Del gas, sí, para claro. mantenerse El gas. caliente. Y ahora necesita comprarle energía eléctrica que es producida con reactores nucleares, ¿a quién? A Francia. Es decir, Alemania se volvió energéticamente dependiente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un muy buen manejo, un manejo muy efectivo de fake news en su momento, y la verdad nosotros los científicos no salimos de manera fuerte y eficiente a decir qué era lo que estaba pasando. Hoy en día eso está cambiando. Porque estos espacios existen, porque ya los científicos también queremos contarle a la gente, venga, es que eso no es tan así, o sea, no demonice la cosa y ponga las cosas en sus justas proporciones. Tal y como vamos, nos hubiera salido más barato tener un reactor nuclear que Hidroituango. Desde luego. O sea, porque así de Claro. simple, o sea, de esos números estamos hablando. Y en cuanto a seguridad, la seguridad, perdóneme, es más fácil, un reactor nuclear no te va a ocupar un espacio mayor a la Universidad Nacional C de Bogotá, y ahí puedes producir la mitad de la energía que necesita Colombia. Claro. Y es más fácil cuidar ese pedazo de tierra que cuidar las extensiones de tierra que tenemos y la gran distribución energética que tenemos en este momento por todo el país. Entonces, yo creo que estamos viviendo un mundo muy interesante. En su momento se hizo un lobby muy fuerte y fue muy exitoso, y Alemania es un gran ejemplo de tomar una decisión poco adecuada y está pagándola fuerte. La guerra en Ucrania fue en parte por esa decisión, porque las bombas que están cayendo en Ucrania son pagados con recursos de Alemania. Así Alemania no quiera decirlo. Es bueno decirlo en este momento. Sí. Y no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es
eso es la historia es la que empieza a revelar esas decisiones, ¿no? Lo correcto o lo incorrecto de esas decisiones. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y podríamos quedarnos hablando horas desde esto, pero quería, digamos, terminar dándoles, digamos, la oportunidad a cada uno de hablar cómo esto de Chernóbil y la planta existente, como está en Ucrania, cómo afecta esto la guerra entre Ucrania y Rusia, la seguridad de esta planta, porque pues al principio de la guerra vimos que hubo una incursión rusa, dispararon a la planta y los técnicos decían que no disparen, ¿cierto? Y después iban a la otra planta que es la más grande del mundo, que está cerca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo afecta esta guerra de Ucrania y Rusia a la seguridad de Chernóbil? Empecemos por Humberto, ¿cuál es tu opinión de esto? Yo creo que no va a pasar nada. Sí incursionaron, pero los ucranianos los alejaron. Yo no creo que vaya a pasar nada. No creo que Rusia intervenga. Este sarcófago grandote y las demás reactores nucleares, porque no es bueno, porque pues hay energía nuclear muy grande en esos reactores, y eso es como una bomba atómica. Que si la intervienen, le disparan y dañan esos reactores nucleares, pues va a haber una contaminación nuclear en todo el mundo, y eso no creo que Rusia se atreva a hacer eso. El sarcófago es muy bueno, el último sarcófago que lo hicieron ahorita, que es muy bonito, además, como lo hicieron. Si pueden entrar a YouTube para ver cómo se hicieron el sarcófago, va a durar 100 años. El sarcófago es lo que se pone encima, lo que pusieron encima de Exactamente, Chernóbil para... el arco ese grandote, sí señor. Aún ahorita están yendo muchos visitantes, turistas, hay turismo en ese sitio para ver a unos 20 metros el sarcófago, tú lo puedes ver. Obviamente, no como dice Diego, la distancia y el tiempo es la que nos da si nos irradiamos o no. Entonces es un ratico, tú lo puedes ver y te vas del sitio, pero hay mucho turismo en este momento. Son casi 60,000 personas que están yendo a esa zona de Chernóbil a ver las casas, los edificios, Pripyat, los bosques, y el sarcófago. Tú lo puedes ver. Obviamente necesitas un permiso, pero bueno, puedes entrar, pero con permiso como un año. Turismo de adrenalina. Exactamente, sí, señor. Y te vas midiendo cuánto vas absorbiendo, y cuando digas, no, ya, este es el tiempo, te tienes que ir del sitio. ¿Qué opinas Pero tú, yo creo que la energía nuclear a mí me parece muy bonita. Yo conocí un reactor nuclear en España y me parece muy bonita. Obviamente con la seguridad que ha dicho Diego, pero es barata, además de todo, más ahorita con la fusión. Creo que China ahorita va a hacer está haciendo un equipo para producir esa fusión nuclear. Y va a ser mucho más barata, obviamente, que un reactor nuclear, y es obviamente mucho más barata que la energía eléctrica. Por eso es importantísima la energía nuclear. Eso no es que nos cerremos como Alemania y listo, no. La energía nuclear tiene que existir bien hecha, con regulación, con seguridad. Me parece muy buena la energía nuclear. Yo siempre lo he dicho. Y lo que dices, lo que dices tú de los turistas, yo vi hasta fotos de heladerías ya en Chernóbil, allá. Sí. De verdad, increíble, es fabuloso. Diego, cuéntanos tú, ¿qué piensas tú? No, es que bueno, hay muchas cosas. Primero, un dato curioso bien interesante. Ustedes sabían que a pesar del accidente de Chernobyl, Chernobyl era uno de varios reactores que tenían producción de electricidad. Ustedes sabían que a pesar del accidente, los otros reactores siguieron funcionando normalmente, produciendo electricidad en Chernobyl. O sea, no fue que cerraron y no. ¿Por qué? Porque la gente necesita energía, o sea, no había manera. El asunto de, pues, una estupidez completa, los rusos disparándole al reactor nuclear es una estupidez, efectivamente, porque, como decía, eso es una bomba sucia, no es una bomba atómica, pero de hecho es peor, es una bomba sucia que tú no sabes a dónde van a caer esos residuos y a dónde te van a caer, al vecino, y el vecino eres Rusia. Sí, exactamente. Los rusos no van a... Cuando la gente me pregunta, ¿vamos a tener guerra nuclear? Le digo, no. ¿Por qué? Porque tú explotas una bomba nuclear, ¿el viento a dónde se va? Pues te lleva los residuos a Rusia. Entonces, sí, a todo el mundo. Exacto, o sea, todo el mundo. Las bombas se hicieron para no estallarse. Entonces, el atacar una central nuclear, en mi opinión, simplemente demostraba el bajo control de las tropas rusas que tenían, ¿no? Ellos no sabían, los rusos no tienen realmente control sobre sus tropas, y eso se ha visto la improvisación en ese tema. Definitivamente,
el tema nuclear va a seguir, eso va a aumentar, la demanda energética es muy fuerte y las guerras, insisto, las guerras se hacen por energía, al final de cuentas esta es una guerra, no es una guerra de ego, es una guerra de territorio por un territorio energético y de conocimiento. En la matriz energética colombiana, como me decía Rosita ahorita muy bien, gracias por la invitación Rosita y recordarme, la matriz energética ahora está contemplada en energía nuclear y es algo que nosotros vamos a tener que hacerlo porque tenemos territorios como el Amazonas en donde estamos produciendo energía con diésel y el diésel y adivina dónde botamos los residuos, al Amazonas. Así la gente diga que no, vaya ya, mire la planta de diésel, ahora dónde caen esos residuos, caen al Amazonas. Tener reactores modulares como los que se están produciendo ahora para poblar la Orinoquía, la Amazonía, todas esas zonas donde no tenemos electricidad, es definitivamente el futuro y eso hay que hacerlo. ¿Qué tan costoso es, que tenemos un comentario de la audiencia, qué tan costoso es mantener un reactor nuclear? Es muy costoso. En términos generales es entre 3 y 5 veces más costoso que la energía hidroeléctrica. Ahora, una salvedad bien interesante, ¿no? Gran parte de la energía que estamos produciendo ahora se hace por la quema de carbón, gasolina, petróleo, un poco de cosas, ¿no? Resulta que nosotros nunca le hemos puesto atención a que cuando tenemos un carro, los residuos se van al aire, se van al agua. Claro. Los residuos nucleares tenemos el total rastreo para dónde van. Desde el momento en el que se produce, se extrae la minería, el procesamiento metido en las barras de circonio y demás, nosotros sabemos a dónde van los residuos. Cuando terminan de ser utilizados, sabemos a dónde van, a los sarcófagos y a los sitios especializados. En cambio, cuando yo enciendo mi carro y boto todo el humo para afuera y nadie controla eso, si la industria de verdad de quema de carbón y de petróleo le dijera, oiga, haga seguimiento de los gases y de lo que usted está contaminando, la energía nuclear sería más barata. Claro, eso, ahí es donde verdaderamente el mantenimiento entra a ser menos costoso, es porque el efecto en el medio ambiente es lo que lo hace mucho más costoso. Claro, o sea, si queremos algo que no deje huella de carbono, sea mínimo, los reactores nucleares son la salida. Sí. O sea, no hay nada que hacer. La energía eólica es una maravilla, pero a que no adivinan que el ruido es increíble y a veces no sopla el viento. La energía de paneles solares es una maravilla, pero adivinen que en la noche no hay luz. Es carísimo. Como decía un político nuestro, tenemos que hacer un programa científico colombiano para poblar el sol, pero yendo de noche. Sí. Cuando no entremos en ese... Bueno, tenemos que, es el final de la charla. Diego y Humberto, gracias por estar acá. Este es un tema increíblemente apasionante porque pues nos enseña mucho, ¿no? Y le ha enseñado mucho al mundo, Chernóbil le enseñó mucho y se vio en Fukushima, a pesar de lo que dijiste, ¿cierto? De los errores que pasaron, pero sí aprendimos mucho y desde entonces se ha aprendido más y más. Y concuerdo con los análisis de ustedes dos igual. Gracias por estar acá, gracias por darnos... Muchas gracias. Diego, estás en el aula. Humberto, por recibirnos desde tu casa. Y espero claro, con mucho gusto. Ustedes en un momento y tomarnos un café y seguir hablando del tema. Por supuesto, gracias por la invitación, qué chévere el espacio, a todos, gracias por la invitación, a Rosita, a todo el mundo que está allá detrás trabajando muy fuerte para que esto pase, gracias, de verdad que sí. Sí, muchas gracias por todo, gracias por la invitación, Juan. Gracias Humberto, gracias Diego. Bueno, gracias Diego, que esté muy bien. Chao, gracias Humberto. Chao. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, hablando un poquito de este tema del accidente de Chernóbil. La próxima semana estaremos hablando con Melba Sanginés de los requisitos de seguridad física para irradiadores gamma. No se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.